Dios les bendiga nuevamente. Sean todas bienvenidas a su programa Mujeres con Propósito. Es un placer poder saludarles a través de esta red social, ¿verdad? Hoy vamos a dar inicio, pero antes de poder iniciar, yo quiero que usted me acompañe allá donde usted se encuentra para que podamos hacer una oración antes de poder iniciar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria, Padre. Venimos declarando libertad, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, estar aquí nuevamente y poder compartir tu palabra, Señor. Yo vengo declarando, Señor, que cada mujer, Señor, Padre Santo, va a ser, Señor, bendecida por esta palabra, Señor, por este tema que tú has puesto, Señor, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Señor, por cada una de las mujeres, Señor, que nos van a ver, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú tomas el control, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la bienvenida a la hermana, ¿verdad? Que hoy está con nosotras también. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto que estén aquí con nosotros y nos da gusto a nosotros estar aquí este momento con ustedes. Esperemos que sea de bendición para ustedes. Así es, ¿verdad? Y en este día queremos hablar un tema muy precioso, ¿verdad? Y muy importante para nosotras como hijas de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que nosotras como mujeres pues tenemos una influencia muy importante, primeramente como hijas de Dios y como esposas, como madres, ¿verdad? Y quiero compartirles en la Biblia, en segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, doctrina para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero compartirles también en Romanos 15:4, que dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esto, hermanas, se refiere en totalidad que las escrituras fueron inspiradas por Dios y que de alguna manera, todo lo que en la Biblia viene, Dios nos los deja como un ejemplo que nosotros debemos de tomar. En el caso de las mujeres, ¿verdad?, que fueron de influencia para bien, y también de las mujeres que actuaron de alguna manera pues erróneamente, nos los deja el Señor como para advertencia, ¿verdad? Porque el día de hoy el tema del que pues Dios puso en el corazón de nuestra pastora es mujeres de influencia. Y también quiero compartirles un significado de la palabra influencia, ¿verdad?, que es el resultado de influir o influirse, supremacía, valimento, poder, potestad, dominio, jurisdicción, facultad o atribución de alguien para con otra persona o para intervenir en un asunto. Y otro significado de influencia en el griego es disminuir, hacer menos y menguar. Entonces podemos ver que nosotras como hijas de Dios, si nosotros, a mí me llamaba la atención el menguar. Nosotras como hijas de Dios, si nosotras menguamos en nuestra búsqueda con el Señor, en lo que es, ¿verdad?, en lo que es lo espiritual, si nosotras menguamos, definitivamente nosotras vamos a ser influenciadas, pero podemos ser influenciadas, ¿verdad?, para tomar malas decisiones. Así es. Y es muy importante que nosotras, como hijas de Dios, pues seamos influenciadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Fíjate que encontré también yo la palabra, el significado de la palabra influencia, y es parecido al que tú buscaste. La influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar de modo que uno desea, ya sea consciente o inconscientemente, ¿verdad? Porque a veces somos gente que influye a algo y a veces ni nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Dice, todos tenemos influencia en la calle, en la casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, como tú decías, ¿verdad? En amigos, etcétera.
Pero ¿cómo estamos usando esa influencia, verdad? Sabemos que hay influencias para bien, influencias para mal, como tú decías. Aquí dice en Primera de Timoteo 4:12, todos ejercemos influencia, dice. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios, como tú decías, ¿verdad? Aquí tenemos que enseñar esa influencia, que ellos puedan ver en nosotros que tenemos ese amor hacia Dios, ¿verdad? Que ellos vean cómo actuamos reflejando el amor de Dios en nosotros. Así es, hermana. Y qué importante es poder nosotras, volvemos a énfasis en ser influenciadas por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, para que nosotras podamos siempre ir en esa voluntad que Dios tiene para nosotras. Y quiero compartirles en Primera de Reyes 3:9, que dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, ¿por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y podemos ver aquí que el rey Salomón le pide al Señor, ¿verdad? Antes de pedirle riquezas, antes de pedirle cualquier otra cosa, él le pide que le dé sabiduría, que le dé un corazón entendido. Y la palabra sabiduría, también la palabra influencia es también un significado, es sabiduría. Entonces, por eso es como iniciamos, que decíamos que esa sabiduría que nosotras como mujeres y como hijas de Dios, la vamos a tener de parte de Él solamente. ¿Para qué? Pues para que nosotras podamos tomar, aún sean las decisiones más pequeñas, nosotras podamos tener esa sabiduría de Dios y poder tomar la mejor decisión, la decisión correcta. Amén. Amén. Y también vemos que aquí tengo el significado de sabiduría en el hebreo 99:8, que es de la palabra bina, que es comprender, entender, entendimiento, inteligencia. Y aquí podemos poner de ejemplo, ¿verdad?, a Esther, que vemos la inteligencia que ella usó, supo ser sabia ella para presentarse delante del rey, ¿verdad? Porque sabemos que no se podían presentar antes del rey si él no lo permitía. Entonces ella tuvo la sabiduría de presentarse a Dios y ponerse en las manos de él para luego ir ante el rey y pedirle, verá, que cambiara ese decreto que era para que maten a todos los israelitas. Pero vemos que ella no se confió de que, yo estoy bonita, el rey va a caer ante mí, ¿verdad? No, sino que ella fue y se puso en manos de Dios, primeramente, como tú dices, fue guiada por el Espíritu Santo. Así es, y podemos ver cómo cuando ella ya fue reina, cómo ella influyó en que el rey pudiera mandar un decreto para que se pudiera cambiar, ¿verdad? El destino, o sea, no el destino, sino la decisión que ya habían hecho, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Y qué precioso es poder ver, hermanas, que esta mujer, como decía la hermana, ¿verdad? Con la guianza de Dios. Y podemos ver aquí también un ejemplo de que a veces no es por nuestra belleza, no es porque ella ciertamente tuvo una preparación, ciertamente ella sabemos que pues físicamente, ¿verdad? Ella tuvo una transformación, pero podemos ver aquí que un claro ejemplo de que no es por nuestra belleza, no es por nuestra propia inteligencia, sino es por lo que Dios pone en nosotras. Y algo muy precioso que podemos ver aquí, hermana, también es que Dios pone ese poder, como leíamos también uno de los significados de influir, ¿verdad? Que Dios pone en nosotras ese poder, pero es con un propósito. Definitivamente, como se llama también, ¿verdad?, nuestro programa Mujeres con Propósito, mujer, pues de parte de Dios tienes un propósito. Y a veces nosotras mismas siempre hemos dicho, ¿verdad?, que a veces nosotras mismas somos ese obstáculo o nos limitamos
en lo que Dios tiene para nosotras, porque Dios tiene un propósito grande para cada una de nosotras, como podemos ver este ejemplo, ¿verdad?, de influencia que fue la reina Esther. Pero también yo podía ver aquí un significado de influencia que era potestad, dominio, ¿verdad? Y podemos también, como decíamos al principio, en la palabra del Señor, Dios nos las ha dejado como nosotras como mujeres tomar ese ejemplo o como prevención, ¿verdad? Porque a veces también quiero compartirles que, por decir el ejemplo de Eva, Eva fue influenciada por la serpiente para desobedecer a Dios. Y sabemos que hubo un final, ¿verdad?, donde a ellos los desecharon del paraíso. Entonces, también nos deja en las escrituras podemos ver este ejemplo tan claro, ¿verdad?, de que a veces podemos ver cómo Eva, ¿verdad?, menguó, ¿verdad? Porque un significado también lo veíamos al principio, era de que si nosotras menguamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Podemos entrar en ese tiempo donde vamos a estar escuchando cosas y que no son de parte de Dios, que al final de cuentas van a intervenir o van a influenciar, pero para mal, o sea, van a influenciar para que nosotras nos alejemos del camino, del propósito que Dios ya tiene para cada una de nosotras. Y eso nos los da la escritura como una advertencia, ¿verdad? Nosotros podemos tomarlo como un ejemplo de advertencia. ¿Para qué? Para que nosotras no seamos desobedientes, ¿verdad? No seamos desobedientes en lo que Dios ya tiene para nosotras. Y también otro ejemplo que podemos ver como advertencia en la palabra del Señor, pues es el ejemplo de Dalila, ¿verdad? Sabemos que Dalila pues era la mujer de Sansón. Y podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Podemos parafrasearle tantito de cómo era la historia de Dalila, cómo a ella fue influenciada por los filisteos para traicionar, ¿verdad?, a su esposo. Le influyó el dinero, ¿no? Más que nada el dinero fue la que le llevó a entregar a ¿cómo se llama? A Sansón. El dinero la cegó y entregó a Sansón, lo vemos ahí. Entonces podemos ver cómo Dalila fue influenciada por la codicia. Entonces Dios siempre a nosotras como sus hijas, el Señor siempre trata de cuidarnos nuestro corazón, de que nosotros no tengamos codicia, que dice la palabra de Dios que nosotras no podemos servirle a dos señores. Nosotras, porque si dice que le servimos a uno, vamos a aborrecer al otro. Entonces, nosotras pues debemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hay en nosotros alguna ambición y no es malo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que no es malo el que nosotras tengamos deseos, pues, de tener pues dinero o riquezas, ¿no? No, al final, pues Dios es dueño del oro y de la plata, Dios es dueño de todo y Dios es el que nos concede todas esas peticiones que nosotras como mujeres tenemos en nuestro corazón, pero Él siempre trata de cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas que nos deja en la Biblia, ¿verdad? Porque pues ella le ganó la codicia y pues descubrió, ¿verdad? Se lo estamos parafraseando, ella tenía que descubrir en dónde Sansón tenía la fuerza. Sansón, pues sabemos que pues Dios le había dado ese don, ¿verdad?, para cuidar al pueblo de Israel. Había un propósito. Entonces podemos ver aquí un ejemplo del otro lado de cómo esta mujer fue influenciada pues para quitar un propósito o para quitar esa protección que Dios tenía, que en este caso pues era Sansón, ¿verdad? Sansón cuidaba al pueblo de Israel. Entonces los filisteos querían descubrir en dónde estaba su fuerza. Entonces podemos ver que también pues de parte de Sansón pues él también se jugaba, ¿no?, con lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque también le decía a ella, ¿no? Pues mi fuerza está empezaba a decirle que en dónde y luego que no era cierto, ¿no? Entonces
pero podemos ver cómo es que una mujer tiene una influencia tan grande. O sea, Dios nos ha dejado, siempre nuestra madre nos dice, ¿verdad? Que nosotras pues tenemos algo muy bello que Dios nos ha dado, que pues nosotras podemos hablarle a nuestros esposos bonito y pues ellos nos pueden pues llevar a comer en el restaurante que usted guste o un cafecito o le puede comprar un vestido. Entonces, nosotras como hijas de Dios debemos de agarrar pues los ejemplos que Dios nos deja para un fin que el propósito de Dios al final se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Y otro ejemplo que de negativo, ¿verdad? Que vemos es la esposa de Lot. Ella fue por la desobediencia, ¿verdad? Que Dios ya le había dicho que salieran, ¿verdad? Que él iba a destruir al pueblo de Sodoma y Gomorra. Les dijeron que salieran, pero la instrucción era que no voltearan hacia atrás. Y ella desobedeció y desobedeció a Dios primeramente. Y yo me imagino que Lot, ¿verdad? Al salir también le dijo, ¿saben qué? No vayan a voltear, no vayan a voltear. Y ella volteó y entonces ahí también ella desobedeció a su cabeza, ¿verdad? Desobedeció a su esposo ahí también. Sí, es que de verdad que es muy importante que nosotras como mujeres pues pues nos sometamos. O sea, primeramente a Dios, como usted estaba dando este ejemplo ahorita, y a nuestro esposo, o en caso de las jovencitas, pues a sus padres, porque pues al final también las jovencitas pues se están preparando, ¿verdad? Para que algún día ellas también pues puedan ser esas esposas pues que sean influenciadas. Imagina qué es lo que le influenció la esposa de Lot a sus hijas, ¿no? A desobedecer. Sí, y se ve en la historia de Lot cómo sus hijas, pues sí, al final tuvieron una influencia, pues no para bien, ¿verdad? Claro. Porque ya más adelante en la historia podemos ver, pues lo que sucedió, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí en la palabra de Dios podemos hablarles de muchos ejemplos, ¿verdad? De las mujeres pues que fueron influenciadas para no hacer algo correcto, ¿no? Para desobediencia, para maldición, pero queremos también en esta tarde, ¿verdad? Poder compartirles de parte de Dios también ejemplos de mujeres que fueron influenciadas pues para libertad, para enseñar, como decíamos al principio, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios es inspirada para enseñar. Entonces, también en esta tarde queremos compartirles ejemplos en la palabra del Señor de mujeres que podemos ver cómo Dios las usó en gran manera, ¿verdad? Como hablábamos de la reina Esther, cómo ella fue, ya cuando ella fue reina, cómo ya ella influyó en esa decisión que ya se había tomado para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y quiero compartirles también un ejemplo de que es Ruth. Ruth era una moabita que dejó su país y sus dioses. Y podemos ver aquí en la historia de Noemí y Ruth cómo Noemí, que era la suegra, si usted ha leído esta historia, podemos ver cómo Noemí influyó en Ruth para que cambiara, ¿verdad? Porque si hemos leído la historia, yo se lo voy a parafrasear, podemos ver cómo Ruth pues se queda viuda porque mueren sus hijos de Noemí. Entonces, al morir sus hijos, pues Noemí le dice a sus nueras que ellas pues les dice que se regresen a su pueblo. Entonces, yo me imagino la escena, ¿no? De ese momento tan duro y difícil de decirle a sus nueras, pues ya cada quien pues regrese a su pueblo. Pero podemos ver a Ruth, Orfa, pues decide regresar, ¿no? Pero la que toma la decisión aquí de seguir con ella es Ruth. Y podemos ver que fue una decisión, pues de alguna manera que fue guiada por Dios. ¿Por qué? Porque en Noemí iba a influenciar en Ruth para que Ruth fuera prosperada. Dios ya tenía un plan para esa mujer y cómo podemos ver cómo
Noemí influyó en eso, ¿verdad? Aquí podemos ver la influencia de una suegra hacia una nuera, porque como mujeres tenemos ahora sí que un papel, decíamos al principio, tan importante. Y también en las suegras, ¿verdad? Qué importante es que las suegras puedan influir de una manera que sus nueras pues sean prosperadas, que las nueras pues vayan en un camino que es de parte de Dios. Y podemos ver cómo Ruth eh, obedece, ¿verdad? Todo lo que su suegra le dice. Porque ella también, ella se dejaba, ¿no? Ella se dejaba formar, ella no era arrogante, ¿verdad? Ella, aquí vemos en Ruth 3:11, cuando le dice Vox, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digieres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí vemos, ¿verdad?, que todo el pueblo sabe que ella era una mujer virtuosa. Y recuerden que es una mujer virtuosa, ¿verdad? Lo que nos dice en Proverbios 31, que es una mujer fuerte, capaz, valiente, guerrera, que se deja formar, ¿verdad? Y así era esta Ruth, ¿verdad? Ella se dejó formar por su suegra, ella obedecía a su suegra, porque ella tenía un corazón humilde. Sí, y eso es lo precioso, hermana, que en estos tiempos tan difíciles, pues las mujeres, pues el enemigo, ¿verdad? Se ha encargado de poner enemistad siempre, como que entre la suegra y la nuera, pues hay como que siempre hay como que una diferencia, ¿no? Siempre, pues, no le parece algo, siempre hay algo, hay una situación ahí, ¿no? De problemática. Y con cuñadas, ¿no? Ya me imagino a Sí, Orfa y a Ruth, ¿no? Me imagino a Orfa, yo me voy, Ruth es la consentida. ajá, algo Algo así. también, ¿no? Entonces, podemos ver aquí como decía usted, cómo Ruth es una mujer que se deja enseñar. Qué importante es que nosotras como mujeres y, o sea, nosotras como hijas de Dios, más bien, podamos dejarnos formar, Así es. ¿verdad? Eso es algo que nos va a abrir puertas. Definitivamente nos va a abrir puertas y vamos a ser influenciadas siempre para tomar buenas decisiones. Así Porque es. podemos ver que Ruth se casa más adelante, se lo estamos parafraseando con vos, y ella es prosperada. Así O sea, es. ella realmente pues de no ser una mujer de nada, porque pues ella se quedó sin esposo, ¿verdad? Se vuelve una mujer, como dice usted, virtuosa, ¿verdad? Lo que usted explicaba. Así es. Entonces, qué importante es, hermanas, que nosotras como hijas de Dios nos dejemos formar, que podamos ser obedientes. ¿Por qué? Porque a veces nosotras como mujeres siempre queremos hacer, pues, nuestra voluntad, ¿no? Cuando nosotras nos ponemos de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, yo creo que todo nos cambia. Y podemos verlo en este ejemplo de Ruth, que cómo le cambió totalmente su vida, pero pues ella realmente pues tuvo que ser influenciada por su suegra y tuvo que ser obediente. Y otro ejemplo también que quiero compartirles es el de Abigail. Sabemos que Abigail pues era la esposa de Nabal, y podemos ver que Nabal se portó de una manera grosera con David, porque David le manda pedir comida a Nabal, ¿verdad? Se los estoy así contando, parafraseando. Podemos ver cómo Nabal le pide comida a David y Nabal pues se porta grosero y dice que no. Entonces, cuando la esposa de Nabal, que es Abigail, se entera de que pues había hecho esto su esposo, pues ella de alguna manera pues toma una decisión, ¿verdad?, para cambiar esto. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya había también aquí, podemos ver que en todo en donde se ha tomado una decisión para matanza, podemos ver cómo una mujer influye para cambiar totalmente esa decisión, porque David manda a matar a Nabal y a todo su ejército, ¿verdad? Y podemos ver que cuando Abigail se entera de esto, este,
Abigail le manda comida, o sea, le manda a David lo que él había pedido. Y entonces cuando el rey, cuando David, pues ve que ella le mandó la comida y le pide misericordia, porque ella le suplica misericordia a David para que pues cambie la decisión, pues David se da cuenta que esta mujer está siendo influenciada por Dios y él cambia esa decisión. Pero podemos ver cómo el esposo Nabal, pues como de alguna manera él tomó una decisión nada más por tomarla. Entonces, qué importante es poder tomar este ejemplo y nosotras como esposas poder influir en decisiones que a veces pues nuestros esposos sabemos que nosotras nos tenemos que sujetar a ellos, pero qué importante es poder que nosotras como esposas podamos influir en a veces, porque pues a veces nuestros esposos también pudieran llegar a equivocarse, ¿verdad? En algunas decisiones que pueden tomar y nosotras poder influir en esas decisiones, ¿verdad? Como lo hizo Abigail. ¿Para qué? Para que, pues al final de cuenta, todos los ejemplos que nosotras podemos mencionarles en la Biblia, pues al final de cuentas Dios es el que da la victoria, ¿verdad? Dios es el que actúa, Dios es el que opera a través de una mujer, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Cada vez vemos cómo se usa a la mujer, ¿verdad? Desde el principio Dios nos formó, ¿verdad? Para hacer esas ayudas y cuando Dios nos formó, ¿verdad? Dice que Él sopló aliento de vida y ahí sopló también, ¿verdad? Esa influencia, ¿no? Esa influencia en el hombre, ¿verdad? Para poder ayudarles, para poder salir adelante. Así es. Y qué importante es, hermanas, que también, porque otro ejemplo también en la Biblia que podemos ver es Rebeca. Y vemos que Rebeca, pues ella fue obediente, ¿verdad? Ella desde que tuvo, ahora sí que desde ella que le iban a escoger, cuando ella tuvo el encuentro, ¿verdad? Cuando iban a buscarla para que fuera su esposa de Isaac, pues ella, podemos ver cómo ella, pues era una buena sierva. Y podemos ver también que pues ella influyó en su esposo y en sus hijos. Entonces, qué importante es como les hacemos énfasis, ¿verdad? En que nosotras podamos siempre pues agarrarnos de la mano de Dios. Muchas veces también nos dejamos influenciar, ¿verdad? Pues por la amiga, pues por la vecina, por personas que a veces pues al final de cuentas, en vez de darte un consejo que te va a ayudar, pues te pasa a perjudicar más. Y qué importante es también que nosotras, si tú tienes un lugar donde te congregas, pues qué importante es que nosotras, pues siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Que nosotras tomemos el consejo, pues de nuestros padres espirituales, de nuestras madres espirituales. Nosotras como mujeres tenemos pues esa influencia de parte de ella, ¿verdad? Dios nos las ha dejado para que nosotras podamos, ella nos pueda enseñar, ¿verdad? Ahora sí que en la iglesia, pues ella está, pues podríamos decirlo en este tema, ¿no? Ella está para influenciarnos a nosotras, ¿verdad? Del consejo que debemos de tomar, porque pues a veces cometemos el error, ¿no? De también a veces pues pedir un consejo. Claro que hay hermanas que también pueden dar un consejo, ¿verdad? Porque también están para eso y son delegadas por nuestros pastores también para dar un consejo. No estamos diciendo que no, pero qué importante es que nosotras pues siempre la guianza, venga, que sea de Dios, ¿verdad? Porque pues Dios es el que nos va a dar esa sabiduría, como decíamos al principio, con el ejemplo podemos ver de Salomón, ¿verdad? Como él en vez de pedir riquezas, como él en vez de pedir otras cosas, pues le pidió a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para que pudiera guiar al pueblo. Entonces nosotras pues vamos a guiar al final pues a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a guiar también nosotras
como hijas de Dios que ya estamos, ya pues que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotras debemos de influenciar a otras mujeres, ¿verdad? Así es. Tenemos también el ejemplo de Loida y Eunice, ¿no? Que fueron influencias para este niño, su hijo de, ¿cómo se llamaba? Loida y Eunice, el hijo de Eunice. Bueno, ya ves que estaba la abuela, la mamá, y el hijo, pues, y ellas influyeron para llevar a este muchacho por el buen camino. Entonces nosotras, eso es lo que debemos, ¿verdad? De ser un buen ejemplo, llevarlos, saber qué es en lo que estamos influyendo, ¿verdad? Porque muchas veces nos preocupamos nada más por el cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, pero hay que estar siempre, como decimos desde el principio, buscando a Dios, guiadas por el Espíritu Santo para poder ser de buena influencia a las otras mujeres, ¿verdad? Sí, es Timoteo. Timoteo, perdón. Timoteo, Sí. entonces podemos ver ese ejemplo viene de generación. Ándale. Podemos ver cómo de generación, pues no, fíjese qué importante es esto que usted menciona ahorita, porque cómo de generaciones nosotras vamos a influir algo, ¿verdad? Porque venía de su mamá, de su abuela, entonces podemos ver cómo, porque a veces nosotras como mujeres, pues pensamos que a lo mejor la decisión que estamos tomando es, si me aparto de Dios, pues yo creo que mis hijos a lo mejor a alguien no sé, o sea, no, yo no sé qué pase por los pensamientos de las mujeres cuando a veces pues menguan en eso, ¿no? Como, pues decíamos al principio el ejemplo de Eva, ¿no? Cómo fue influenciada por la serpiente. Entonces, pues definitivamente si tú te separas de, como decíamos, ¿verdad? De la congregación, pues vas a ser influenciada, pero ya no para bendecir a tus generaciones, como este ejemplo que dio usted ahorita, ¿no? De que pues nosotros vamos a influenciar para que nuestras generaciones que vamos a dejar, pues ellas también, como nuestras hijas o nuestros hijos también, pues influyan, ¿verdad? En lo que, en las que vienen, en las generaciones que vienen. Entonces, qué precioso es poder ver que también nosotros vamos a influenciar en nuestras generaciones. Y qué hermoso es poder saber de que, así como a Timoteo, ¿verdad? Que le decían que la fe de él, ¿verdad? Vino por generaciones. Entonces, qué precioso es que nosotras podamos dejar pues a nuestras generaciones pues bendecidas en vez de dejar generaciones pues maldecidas, ¿verdad? O generaciones que pues que no crean en Dios o que pues al final de cuentas tengan un final pues separado de Dios. Yo creo que pues siempre separados de Dios, pues yo creo que pues la palabra del Señor nos enseña que es muerte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios pues nos da vida y nos da vida en abundancia, ¿verdad? Así es, dejarle esa influencia a nuestros hijos, ¿no? De ser guiados, insistimos, por el Espíritu Santo, porque si no, sabemos que allá afuera en el mundo hay mucha influencia, ¿verdad? Mucha influencia negativa en la televisión, en los teléfonos. Afuera, donde ellos andan, siempre hay influencia negativa, aún con los amigos. Entonces tenemos que marcar bien esa influencia en ellos. Así es. Y qué importante es, hermanas, que nosotras podamos entender, ¿verdad? Como decíamos al principio, que en Romanos 15:4, que quiero leérselos nuevamente, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Qué precioso es poder, hermanas, que nosotras tengamos nuestra esperanza en el Señor, porque a veces también sucede de que pues ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio, ¿verdad? A veces yo creo que ya dicen, no, pues ya tengo 30 años en el Evangelio y pues yo no veo que, a veces no vemos, ¿verdad? A veces dicen, no veo yo que pues que mi situación sigue igual, pero, pero la palabra de Dios es fiel, hermana, y aquí como nos dice que tengamos la esperanza, y la esperanza pues realmente viene de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos realmente si cuánto tiempo lleves en el Evangelio o realmente, miren, yo he comprobado
que cuando nosotras hacemos las cosas bien delante de Dios, porque el estar en el camino del Señor o estar buscando la presencia del Señor, siempre vamos a tener procesos, siempre va a haber pruebas, y en eso eh, tenemos que ser influenciadas por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si en algún momento de nuestra vida, en esos procesos o en esas pruebas, nosotras, como siempre hacemos mucho énfasis aquí, ¿por qué? Porque si nosotras nos separamos de Dios, es cuando nosotras vamos en contra de ese propósito que Dios ya tiene para nosotras, ¿verdad? Que igualmente lo decíamos al principio. Entonces, qué importante es que nosotras en ese proceso, nosotras podamos siempre estar buscando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que decimos, pues yo ya llevo tanto tiempo en el Evangelio, pero yo no veo un cambio, o a veces pasa de que pues no llevan tanto tiempo, ¿verdad? Pero se cansan, se cansan. Entonces también decíamos, ¿verdad? De que es necesario que no nos vuelvo a hacer mucho énfasis en esto, porque que no nos separemos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotras tomamos decisiones malas, al final de cuentas, a veces también llegamos a decir, ¿no? De que, pues, ¿por qué Dios no se acuerda de mí? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿O por qué más bien la pregunta debería de ser, ¿qué es lo que estoy haciendo, verdad? Para que esta situación cambie, o, o qué realmente estoy dispuesta a hacer. ¿Para qué? Para que nosotras podamos ser esa influencia correcta, decíamos, en nuestro esposo y en nuestros hijos. Y también otro ejemplo, que nosotras como mujeres somos influencias para otras mujeres, Así es, ¿verdad? así es. Y aquí tengo, por ejemplo, ya ves que hay artistas, ¿no? Que son de influencia ahorita para los jóvenes. Y yo veo que las empresas, vemos como las empresas grandes, de grandes marcas, les hablan y les pagan para que anuncien, promocionen sus artículos, ¿verdad? Entonces nosotros así debemos de ser influencia para esa gente, vivir conforme a Cristo, y que y que ellos puedan ver lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que ellos al vernos a nosotros, ellos quieran y anhelan eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no lo da el mundo, sino nada más lo da Dios, y lo pueden encontrar estando con Él en sus caminos. Así es, ciertamente, porque pues a veces nosotras como hermanas, ¿verdad? En la congregación, pues tomamos a veces ejemplos de hermanas, ¿no? Pero ¿qué pasa también cuando, por decir, esta hermana se aparta? Entonces, sí, sí podemos tomar pues influencia, o sí podemos agarrar de ejemplo a hermanas, pero pues también siempre nuestra mirada tiene que estar en el Señor, ¿verdad? Porque a veces también suele pasar que a veces pues somos seres humanos, y a veces pues nos equivocamos, ¿no? Pero si nosotras tenemos puesta la mirada en el Señor, siempre, pues esto va a ser totalmente la diferencia. ¿Por qué? Porque pues a veces también nosotras, ¿verdad? Como mujeres, a veces buscamos responsables, ¿no? A veces decimos, no, pues es que en vez de hacerme yo responsable, a veces también buscamos a quién culpar, ¿no? De que, no, pues mira la hermana tal, ¿no? De algo que haya sucedido, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, pues yo he aceptado al Señor Jesús, y pues voy a, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que inicia la carrera la tiene que terminar, pero realmente pues tenemos que fortalecernos, tenemos que buscar del Señor, y esto tiene que ser, este, pues siempre, ¿verdad? Constantemente. Nosotras como mujeres estamos en casa, y pues estamos siempre ocupadas, pero esto no es un impedimento, hermanas, para que nosotras podamos llenarnos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque pues hemos dicho en otros programas anteriores, ¿verdad? De que
la palabra de Dios en nuestras vidas tiene un efecto purificador en nosotras. Entonces, la palabra de Dios, nosotras podemos estar lavando y podemos estar pues pensando, reflexionando en la palabra y podemos estar pues pensando y platicando con Dios, ¿verdad? Sí, porque muchas veces hay, ¿verdad?, gente que dice, no, pero ya qué horas, no tengo tiempo de leer la Biblia, de orar, todo el día me la paso en la calle, o trabajando, en el camión, haciendo comida, atendiendo a los niños, pero como tú dices, ¿verdad?, estar haciendo las cosas y orando en nuestras mentes, cantando, hablando con el Espíritu Santo, ahí teniendo comunión con Dios. Sí, porque sí es cierto, como dice usted, ¿verdad? A veces ponemos de pretexto y decimos, porque hay mujeres que trabajan y aparte, pues, o sea, todas las mujeres trabajamos, porque Ándale. yo recuerdo que su esposo me preguntó un día, ¿no? ¿Trabajaste? Y le dije, no, hoy no tuve citas. Y me dijo, ¿y qué? ¿En tu casa no trabajas? Y hasta me sentí regañada, ¿no? Pero, Sí, él dice que somos pero trabajadoras sin sueldos. sí, entonces me dice, no, pues en tu casa trabajas, hasta trabajas más y hasta me sentí así bien trabajadora. Y entonces, a veces pasa eso, ¿no? De que Sí. salen de casa para ir a un trabajo y no estamos diciendo que el trabajo sea malo, ¿no? Porque el trabajo, pues, sabemos que es de bendición, Dios nos los da para que nosotras podamos comer, pero lo malo es cuando nosotras, pues, nos dejamos influenciar, como dábamos el ejemplo, ¿verdad? De Dalila, que la codicia, o sea, Así es. la avaricia, o sea, Dios no quiere que nosotras en nuestro corazón tengamos eso. Dios, qué importante, en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, pues guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, qué precioso es que nosotras como mujeres, como hijas de Dios, pues aunque estemos en el trabajo, si tiene que salir de casa o si está en su casa, pues trabajando, lavando, que usted, pues ahí usted platique con Dios, Dios siempre la escucha. Así es. Sabemos que el Espíritu Santo vino a hacer esa función, ¿verdad? Que está en nosotras. ¿Para qué? Para que dice que Él intercede, ¿verdad? Que Él intercede por nosotras. Entonces, nosotras debemos de tener siempre esa conexión con Dios, ¿verdad? En orar, en cantar alabanzas. Si usted está pasando una situación difícil, no se deje influenciar porque podemos ver, hermana, que definitivamente las mujeres que fueron tomadas como ejemplo para algo malo, pues definitivamente fueron influenciadas por una potestad, ¿verdad? Porque uno de los significados que podíamos ver aquí de influenciar es potestad. Entonces, podemos ver que si tú estás pasando una situación difícil, pues no te dejes influenciar, ¿verdad? Por esas potestades. En la palabra del Señor dice que Jesucristo, todas las potestades fueron puestas debajo de sus pies. Entonces, Él tiene el poder para quitar todo eso de nosotras, sobre toda potestad, sobre toda depresión, todo aquello problema que estés pasando. Si tú lo pones delante de Dios, yo estoy segura que el Señor te va a ayudar a que tú salgas en victoria, porque podemos ver, hermana, ¿verdad? Que en todos los ejemplos que nosotras hemos dado hasta ahorita, podemos ver cómo Dios da una victoria, podemos ver cómo usa a la mujer, pero podemos ver que es el poder de Dios operando, ¿verdad? En las mujeres, por eso también decíamos sobre Esther, que aunque ella se preparó y fue muy hermosa, pero había un plan de parte de Dios. Entonces, esto también va para qué? Para que tu mujer siempre tengas esa humildad de saber que el que opera, el poder que opera en ti para ser, pues, al final salvadora, ¿verdad? Es de parte de Dios. Así es. Ahora sí que el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras es que nosotras podamos salvar a más mujeres, ¿verdad? Que nosotras podamos proclamar su palabra, poder decir que hay un Dios que todo lo puede, que hay una esperanza, ¿verdad? Como decía aquí en Romanos, que tenemos una esperanza y que esa esperanza se llama Jesucristo. Pero qué importante es que nosotras nos dejemos influenciar por nuestro Dios, ¿verdad? Sí, fíjate que sí es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque nosotras como cristianas, muchas mujeres tienen la mirada, aún mujeres que no son cristianas tienen la mirada, perdón,
en nosotros, viendo si en verdad estamos haciendo lo que nos enseñan. Porque como dice aquí en Mateo 5:14, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Todos nos ven, ¿verdad? Y siempre nos están señalando. Entonces, tenemos que llevar la vida que Jesús nos enseñaba y nos enseña y nos dice. Hay un versículo, no recuerdo bien en dónde está, que dice que pues, hablaba ahorita de la luz, que no se puede esconder, ¿verdad? La luz se hizo para que, valga la redundancia, para alumbrar, para que, entonces nosotras como hijas de Dios, pues Dios pone esa luz en nosotras, para que podamos alumbrar pues nuestra casa primeramente, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos y a más mujeres, ¿verdad? A nuestra madre, a nuestras hermanas, ¿verdad? Realmente el propósito de Dios es que todos seamos salvos, ¿verdad? Realmente a veces nosotras como mujeres, como decimos, a veces por los procesos o las situaciones que pasamos, a veces sentimos que es difícil, a veces sentimos que pues no, a veces hasta nos llegamos a sentir solas, ¿no? Decimos, no, pues yo apenas escuchaba de una mujer que pues me decía, ¿no? De que ella se siente sola, de que ella se siente triste y pues yo le decía de que pues realmente pues no está sola, Dios está con ella, pero en ese momento yo creo que pues yo ahora estudiando pues el tema te das cuenta de que pues realmente a veces en el mover, ¿verdad? De la situación, pues ella se deja influenciar por lo que ella está viendo, ¿verdad? En ese momento. Porque nosotras pues tenemos que creer, ¿verdad? Nuestra fe, Dios la aumenta, pero nosotras tenemos que creer que realmente Dios es el que nos puede sacar de esa situación, que realmente Dios es el que nos puede ayudar, que Él, ahora sí que para Él no hay nada imposible, como le decíamos hace rato, y qué importante es que nosotras podamos llenarnos de su presencia, buscarle, porque realmente yo sí le puedo decir que no hay otra cosa en esta tierra, ¿verdad? Que nos pueda ayudar a hacer esa influencia, pues realmente para bien, ¿verdad? Porque como mujeres, pues realmente a veces siempre hemos dicho que somos un poco más vulnerables en el área de los sentimientos que los varones, ¿verdad? Como que nosotras, pues a veces en los sentimientos como que a veces somos más sensibles y siento que a veces esa parte es el área que realmente nosotras debemos de dejar que Dios influya mucho ahí. ¿Por qué? Porque es ahí cuando nosotras, cuando una mujer está vulnerable, es pues más fácil, ¿verdad? Ajá, más presa fácil. ¿Para qué? Para tomar malas decisiones, ¿verdad? De hecho, pues yo he escuchado siempre que dicen que siempre te aconsejan, ¿no? Y te dicen, que cuando uno está enojado no debe tomar decisiones porque las decisiones que vas a tomar pues van a ser equivocadas. Entonces, como mujeres siempre hemos dicho que pues somos más vulnerables en los sentimientos, pero pues yo puedo decirte de parte de Dios, mujer, que pues Dios dice su palabra que Él nos ha dado el poder del dominio propio, ¿verdad? Nos ha dado ese dominio propio para que nosotras podamos tener un equilibrio para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Sí, así es. Como dices, Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio para poder afrontar. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero con Dios todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así es. Y hermanas, esta noche, ¿verdad? Ya se nos está yendo el tiempo, pero qué hermoso es poder compartir estos ejemplos que dimos para que nosotras podamos tomar, ¿verdad? Que, la parte que es de ejemplo para bien y que nosotras podamos poner lupa, ¿verdad? En las partes que mencionamos de las mujeres, ¿verdad?
que fueron influenciadas para destrucción o para tomar malas decisiones, ¿verdad? De, de los ejemplos que dimos, pero también, hermanas, pudimos juntas pues ver realmente cuando Dios realmente ya tiene un plan, cómo Dios va a influenciar en todo ese plan y nos va a ayudar siempre para que las cosas vayan bien. Dice la palabra del Señor que sus planes, ¿verdad? Siempre van a ser de bien para nosotras y no van a ser de mal. Entonces, definitivamente, si Dios tiene un plan y Dios lo tiene para con cada una de nosotras y para con cada una de ustedes que nos están mirando, yo estoy segura que Dios va a intervenir de alguna manera para que ese plan se cumpla y para que Dios le pueda dar la victoria. Pero volvemos a hacer énfasis en decirle que usted tiene que dejarse formar, usted tiene que ser obediente, usted tiene que buscar la presencia de Dios, porque si usted si usted no lo hace, pues al final de cuentas, pues vamos a ver, ¿verdad? Como el ejemplo que dimos de Eva, que fueron desechados. Entonces vemos que cuando Dios, cuando nosotras no obedecemos algo o queremos ir en contra de ese plan que Dios tiene para con nosotras, pues vamos a ser desechadas, ¿verdad? Sí, así es. Y aquí tengo, ya ves que hace rato estábamos hablando que somos luz, que Dios es la luz del mundo. Cuando Él vino, Jesús dijo así. Y en el hebreo, luz en el 2:16 dice que es alegría, clara, resplandecer. Entonces aquí que es que una persona que influye tiene claro sus pensamientos, ¿verdad? No anda tambaleando, sino tiene claro qué es lo que quiere, sabe que es donde está Dios, ¿verdad? No es Jesús para llegar con Dios. Entonces tenemos que seguir Jesús, seguir sus pasos. Así es, porque ciertamente, como dice usted, ¿verdad? Que Jesús es, su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino por Él, ¿verdad? Entonces, ya en esta noche, pues queremos decirte de parte de Dios que la mejor influencia, ¿verdad? Viene de parte de Él, que nosotras como mujeres, como hijas de Dios más bien, debemos de ser esa luz que resplandezca, ¿verdad? Esa luz que podamos ser de ejemplo, como decía la hermana, eh, y más que nada para otras mujeres y para nuestras propias hijas, ¿verdad? Las que tenemos hijas, pues tenemos que realmente pues ser esa influencia pues de luz, ¿verdad? Porque sabemos que pues es lo único que nos va a ayudar, ¿verdad? A hacer las cosas bien. Y ya se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Ya nos quedan unos minutos. Pero queremos que usted pues pues Dios haya podido, ¿verdad? Este tema. Sabemos que podemos hablar de muchos ejemplos en la Biblia y que pues Dios para eso nos dejó la palabra, como decíamos, ¿verdad? En segunda de Timoteo, que Dios nos las ha dejado, ¿verdad? Para instruirnos, pero realmente pues que usted, pues más que nada que usted haya dispuesto su corazón, ¿verdad? Para escuchar esta palabra de parte de Dios. Y eh, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para poder ya terminar en esta noche. Pero antes de poder terminar, queremos hacerle una invitación a nuestra casa, Casa Restauración Cancún, Ministerio Sebenecer, ¿verdad? Tenemos nuestros servicios los días miércoles a las 7 p.m. y tenemos los días domingo a las 5 p.m., ¿verdad? Y tenemos nuestro programa, nuestra reunión de mujeres, perdón, el 27 de julio a las 7 p.m. para que
usted pueda asistir y usted, si nos está viendo y es de casa, usted puede invitar a más mujeres, ¿verdad? Para que, pues como estábamos hablando el tema de hoy, ¿verdad? Para que nosotras podamos influenciar a otras mujeres para que conozcan de Cristo y para que, porque realmente pues ese es el propósito, ¿verdad? Y también, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, que haya llegado a esos corazones necesitados, Padre, que tu propósito y tu plan, Señor, se cumpla en cada una de estas mujeres, Padre Santo, Señor, que podamos ser siempre, Señor, influenciadas por tu presencia, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre. A ti te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.